Ya, listo, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, señor. Ya, Sí. perfecto. Listo, hola con todos, para mí es un gusto, gracias por la invitación. Colombia me encanta Colombia, yo hice en Colombia una parte de mi profesión de ginecología, hice en Cali, hice en el Hospital Evaristo García con la universidad, bueno, básicamente fue en el hospital. Entonces, para mí es un gusto darles, chicos, no los puedo ver lamentablemente, ahorita con la pandemia que estamos y Latinoamérica está muy golpeada, pues, pero vamos a hablar de un tema súper importante. Es muy importante porque los trastornos hipertensivos mata a las mujeres embarazadas, mata a los bebés, causa problemas económicos a los países. Los países latinos se ven involucrados mucho con este problema que muchas veces se lo puede detectar a tiempo, pero lamentablemente ni siquiera muchas veces es culpa del médico, sino de las pacientes que no se van a hacer atender. Entonces vamos a iniciar con este tema y déjenme compartir la pantalla, ¿ya? Compartir pantalla para poder presentar pantalla. No me van a ver un ratito, van a ver la pantalla, cuando sea necesario nuevamente van a ver mi rostro, ¿sí? Entonces en este caso déjenme ver. Listo, entonces verán, vamos a hablar de los trastornos hipertensivos del embarazo. Este tema es bastante amplio. Me demoraría hasta un mes probablemente hablando todo y así no terminaría. Voy a hacer lo más sintético posible con las partes más contundentes, las perlas que decimos acá, para que se les quede grabado un tema súper importante, ¿sí? Entonces continuamos con la presentación. Esto es muy importante, este pensamiento, ¿no? La muerte materna es el resultado último y más dramático de una serie de eventos que revelan la falta de acciones y el desconocimiento, porque entra mucho el desconocimiento de las mismas para atender la situación. Todo el personal de salud y las autoridades gubernamentales están detrás de cada muerte materna, claro, estamos, ¿no? Graves no significa que seamos los causantes, pero estamos detrás. Graves problemas socioeconómicos, elevada mortalidad infantil, deserción escolar, porque esto es un problema no solo a corto plazo, es un problema a largo plazo, desnutrición y la disminución de los indicadores del desarrollo involucrados. Entonces, The Millennium Development Goals Report en el 2015, pues, de las Naciones Unidas, lo que se quiere es que al 2030 se disminuya por debajo de 70 la tasa de mortalidad materna, de 70 por cada 100.000 mujeres, porque ahora es totalmente sobrepasa los 70, los 100. Entonces se espera que el 2030, con todo lo que se está haciendo, con el chequeo previo, con una medicina preventiva, primaria, podamos llegar a mucho. Entonces, fíjense ustedes en la tabla que les acabo de poner en este momento. Nosotros en Ecuador, yo me imagino que toda Latinoamérica, porque es muy parecido todo, hasta hace unos 10 años atrás, la principal causa de muerte perinatal era la hemorragia obstétrica. Y yo me imagino que en Colombia también. Pero fíjense ustedes, actualmente, con el manejo activo del tercer periodo, que ustedes lo saben, de la labor de parto, para los que todavía no llegan a gineco, el manejo activo es muy importante para la atención del parto. Entonces, especialmente, o sea, estamos hablando del alumbramiento, eso ha disminuido la casuística de hemorragia posparto. Y fíjense ustedes, en la flechita verde nos está indicando el 25.7% se llevan los desórdenes hipertensivos. Mientras que en Asia y en África, que son donde se encuentran generalmente países donde hay problemas socioeconómicos, especialmente en África, muy bajos, todavía sigue siendo la hemorragia posparto la principal causa. Nosotros estamos igual que los países desarrollados, que la principal causa son los desórdenes hipertensivos. Claro que la casuística y la tasa de mortalidad es mucho menor. Pasamos entonces a las definiciones. Hay muchas más que podrían estar dentro de esta tabla, pero estas son las principales, las que nos encontramos, las que tenemos que tener bien definido eso. Las alteraciones o los trastornos hipertensivos del embarazo se clasifica en hipertensión gestacional. Hasta hace poco tiempo atrás se llamaba hipertensión inducida por el embarazo, ese término quedó en el pasado, se le mantiene como hipertensión gestacional, hipertensión arterial crónica, preeclampsia con o sin signos de severidad, ya vamos a hablar de esto, hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreañadida, y se le toma la eclampsia y el síndrome de Helm en algunas partes. Dentro de estas definiciones tenemos que hablarlas. Yo le asociaría la eclampsia a la preeclampsia, porque la eclampsia es la complicación de la preeclampsia, y el síndrome de Helm, fíjese, muchas veces uno le toma como el síndrome de Helm como una complicación de la preeclampsia.
Y no es una complicación directa. Pueden compartir la fisiopatología, que ya vamos a hablar en un momento, pero son dos entidades completamente diferentes, lo que se conoce como las microangiopatías del embarazo. Y las microangiopatías del embarazo son 4, que no tenemos que olvidarlos. La más común, preeclampsia. La segunda, síndrome de HELLP. La tercera, púrpura trombocitopénica trombótica. Y la cuarta, síndrome hemolítico urémico. Son las 4 que comparten, hay diferencias de cada una un poco, una que otra tiene cierto tipo de diferencias, pero comparten muchas sintomatología y ciertos signos. Entonces vamos a comenzar con la hipertensión gestacional. Bueno, la hipertensión gestacional significa tener presión mayor o igual a 140 milímetros de mercurio pasada la semana 20 del embarazo. Vuelvo a repetir. Hipertensión gestacional significa presión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio por primera vez diagnosticada pasada la semana 20 del embarazo, pero no tiene que tener proteinuria. Y se acabó. Esa es la definición de hipertensión gestacional. ¿Ya? Claro que obviamente esta hipertensión tiene que, como dice ahí, normalización de la presión después de 12 semanas del parto. Tanto la ERECOG como la EICO, estamos hablando de EICO, el Colegio Americano de Ginecobstetricia, y la Real Colegio de Ginecobstetricia Británico, prácticamente llegan al punto en el que, a ver, la presión arterial, perfecto, la paciente se le alteró la presión arterial en su embarazo, pero tiene que estabilizarse hasta la semana 12 después de dar a luz. Porque si a partir de la semana 12 de dar a luz sigue con esas presiones, pues ya se convirtió en hipertensión crónica y se queda la paciente de por vida con esta presión. ¿Ya? Entonces esto es importantísimo. Claro que hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial. Muchas veces la hipertensión gestacional posiblemente entre aquí la preeclampsia, cuando empiezan a alterarse las plaquetas, ya vamos a hablar de la epigastralgia, todo esto vamos a hablar después de un ratito. O sea, podría y hay que tener muy pendiente que una hipertensión gestacional no se le puede dejar. Dice, no tiene proteinuria, no es preeclampsia, te veo en un mes. No, tenemos que verle un poco más seguido a esta paciente. Tenemos que verle a su bebé y hacer pruebas de bienestar fetal mucho más frecuente porque esta paciente tranquilamente, cualquier momento se puede complicar. Ahora sí, la preeclampsia. La preeclampsia, que es aproximadamente del 4 al 5% del total, dependiendo cada país, ¿no? Ya vimos nosotros la casuística de muerte, obviamente tenemos en Latinoamérica, esta casuística no será del 5%, probablemente llegue hasta el 15%, porque va del 5 al 15%, es altísimo. Entonces, hay criterios para preeclampsia. Primero, la preeclampsia, el principal criterio es la presión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, pasada la semana 20 del embarazo, muy parecida a la hipertensión gestacional. Y aquí dividido en cuántas tomas, porque solo con una te basas, ¿no? Te basas por lo menos en 2 tomas con una diferencia de 4 horas. Antes era de 6 horas, ahora se le habla de 4 horas. O sea, le dice, señora, dese una vueltita, voy a comer algo, dese un paseo, que esté tranquila, acuérdense en el síndrome de bata blanca. Uno cuando va al médico, inclusive uno cuando es médico y vas donde otro médico, creo que es por mayor conocimiento que tenemos de las cosas, como que te da más temor. Entonces tú tienes que llamarle en unas 4 horas, le vuelves a tomar, por la posición correcta. Chicos, ustedes deben saber cómo tomar una presión adecuadamente, la paciente sentada, le va a dar la mano a la altura del corazón y todo lo que ustedes ya saben. Entonces, pasada la semana 20, igualito que la hipertensión gestacional, pero aquí ya cambia la cosa. Aquí cambia porque nosotros tenemos que tener proteinuria de 24 horas, mayor a 300 miligramos, por favor, ese 300 miligramos es en 24 horas. Es medio molesto llevar, nosotros acá tenemos, imagino ustedes también, no sé cómo lo llaman allá, pero los tarrones de agua, que les iba a decir, en eso tienes que tomar todo, la diuresis, que generalmente se comienza con la segunda diuresis de ese día y terminas con la primera del siguiente día. Entonces, proteinuria más de 300 miligramos en 24 horas, o que tengas 2 cruces de la tira reactiva. Este es uno de los actuales cambios en EICO del Colegio Americano, porque normalmente con una cruz ya teníamos el diagnóstico. Le hacías una tirilla reactiva y una cruz, acuérdense, significa una cruz, ¿cuánto tiene de gramos en ese momento? Tiene de miligramos más bien de proteína. Tiene 30 miligramos en una cruz. Con 2 cruces ya pasa de 100. Entonces, por eso es que ahora se le toma 2 cruces, porque dicen que con una cruz puede haber falsos positivos. Entonces, o 2 cruces en una tirilla, que es lo más rápido que se hace, porque probablemente cuando ustedes hacen la rural o están en comunitaria y le mandan a la paciente que se haga un examen de proteinuria de 24 horas, probablemente no vuelva, y vuelva con un SB ya por morirse la paciente, porque no se hizo el examen, porque en nuestros países realmente en la parte rural es complicado, las pacientes no se hacen atender, toca ir o el médico a la casa para poder tomarle las pruebas.
Entonces, a esta paciente rápido, a ver, tirilla reactiva, 2 cruces, listo, se acabó, presión 140-90, ya, está hecho el diagnóstico. Y la otra, que es la relación proteína-creatinina, ¿no? Que tiene que ser mayor a 0,3. O sea, se le hace la relación de proteína con la creatinina. Entonces, el que más utilizamos generalmente es el de la tirilla. Es el más rápido. Todos tenemos las tirillas reactivas en los hospitales, en las emergencias, entonces es muy fácil. Ahora, aquí viene un problema. ¿Por qué problema? Porque hay escuelas y escuelas, chicos, y esto es importante, pero la evidencia es contundente. Tenemos preeclampsia severa y no severa. Aunque muchos médicos ginecobstetras hay la pelea porque dicen que no, que la preeclampsia es preeclampsia y la preeclampsia es severa siempre. Pero no, la evidencia nos dice que hay criterios de severidad. Y eso te divide en una preeclampsia que es severa y una preeclampsia no severa. ¿Y por qué es importante dividirla? Claro que es importante dividirla, porque si tú no tienes una preeclampsia severa o no tienes criterios de severidad, esa preeclampsia podría esperar un poco más, porque ¿cuál es el problema? Cuando tú te manejas con el término preeclampsia de severidad a toditas, ¿qué vas a hacer? Le vas a sacar y vas a terminar ese embarazo así de rápido. Y probablemente termines un embarazo de 31 semanas con un bebé que vaya a termocuna, a terapia intensiva. En la parte privada, acá en nuestro país, cuesta $1,500 diarios lo que un bebito tiene que pasar en terapia intensiva. Entonces, son unos costos monumentales para la pareja. Entonces, por eso es que si tienes preeclampsia leve, no tengo criterios de severidad, me puedo esperar un poquito. Puedo esperarme hasta que por lo menos llegue a completar la maduración pulmonar fetal. Y si es que podemos llegar a la semana 37, como te dice la evidencia, lo llegamos y no hay ningún problema. Inclusive se habla de manejo expectante de la preeclampsia severa. O sea, eso ya es más allá. Yo trabajo privadamente, yo no trabajo en la pública. Privadamente nos caen las demandas. Estamos jugando tener dos vidas, que estás jugando con una preeclampsia. Uno sí nos juega ajedrez en el día a día, como digo nosotros, especialmente los que somos privados, porque cuando estás en un ambiente público, sea como sea, la institución de alguna manera te respalda. Obviamente, si es que uno tiene que hacer bien las cosas, ¿no? Pero en la parte privada, te viene todo el mundo. Y los primeros que salen acá son los abogados. Y en nuestro país, ustedes han de haber escuchado que teníamos problemas, porque instauraron recién, hace unos 3 años, creo que fue la ley de la mala práctica médica, pero esto no es que solo de ley de mala práctica, sino que es una búsqueda inconstante de algunos abogados para encontrar dónde está el problema y sacarle plata al médico, ¿no? Entonces, los criterios de severidad, ¿cuáles son? Han ido cambiando conforme pasa el tiempo. Justamente cuando yo estuve en Colombia y estaba haciendo mi rotación allá, el doctor Ortiz, que es muy conocido de Cali, un ginecobstetra, creo que es presidente de la sociedad de edad de gineco de ustedes, él, Iván Ortiz se llama, el doctor me hizo justamente exponer sobre la importancia de la proteinuria como criterio de severidad. Dentro de los criterios de severidad se hablaba que tener más de 5 gramos de proteinuria generaba un problema. Les cuento que ahora ya no se le toma como criterio de severidad a la proteinuria, o sea, solo se le toma como criterio de diagnóstico, más no como severidad. Y vean, fíjense, ustedes pueden ver ahí entonces los criterios que se están manejando actualmente es la tensión arterial de 60-110. Y aquí hago un paréntesis. Pacientes que tienen presión arterial de 160-110 milímetros de mercurio, está hecho el diagnóstico de preeclampsia, chicos. O sea, ya, y de preeclampsia severa, porque tiene una presión de más de 160-110, a diferencia de la de 140-90, que le puedes mandar a que regrese en unas 4 horas para que se tome nuevamente otra. No, acá no. Aquí le tomas y enseguida, pasan unos 10 minutos y le vuelves a tomar. Si se mantiene con estas presiones, ya está hecho el diagnóstico de preeclampsia severa y se tiene que tratar como tal. Tienes el edema pulmonar, creatinina sérica de 1.1 miligramos sobre decilitro, esto también ha cambiado, antes se manejaba 1.2, miren ahora es 1.1, plaquetas menos de 100,000 por milímetro cúbico, el aumento de la LDH que te determina el hecho de que esté con una hemólisis, ¿no? Elevación de la ALT y AST 2 veces el valor de lo normal, se habla de 70 unidades internacionales. Y síntomas vasomotores, ¿cuáles son los síntomas vasomotores? Generalmente se da por una irritabilidad neuronal y aquí los síntomas son la cefalea, el tinnitus, los escotomas centellantes principalmente, y epigastralgia resistente. Epigastralgia, ¿por qué? Ojo, chicos, para ustedes que están en formación. Paciente embarazada, más de 20 semanas,
que tenga epigastralgia, no se les ocurra tratar como una gastritis y le mandan malgadrato, le mandan ranitidina. La ranitidina está. A ver, la ranitidina se puede dar en el embarazo, pero ustedes han de haber visto los últimos papers que te hablan de que se relaciona con cáncer, ¿no? Pero en el embarazo no puedes utilizar omeprazol, no es tan recomendado. Pero bueno, la cuestión es de que epigastralgia en una paciente embarazada de más de 20 semanas hay que pensar mal. Tómale la presión arterial. Probablemente sea el único síntoma que te está indicando que esa paciente puede llegar a tener una preeclampsia severa, o que es una preeclampsia severa, porque esa epigastralgia puede indicarte que hay afectación hepática. ¿Y por qué te puede dar epigastralgia? Porque generalmente puede romperse la cápsula de Gleason y se da un hematoma subcapsular, se rompe, o sea, prácticamente una ruptura hepática. Hay una necrosis, una isquemia de la parte de los vasos, del vaso de la porta, de alrededor, y eso genera, acuérdense que, ¿por qué duele el infarto de miocardio? El infarto duele por isquemia. La isquemia genera dolores terribles, por eso es que el cólico menstrual, la dismenorrea, ¿por qué se da? Por isquemia. Entonces, fíjense, son dolores de isquemia. Entonces, en este caso, es importantísimo, paciente con epigastralgia, no pienses en gastritis. O sea, puede ser, por más de que te diga, doctor, es que yo toda la vida he tenido gastritis, sí, pero déjeme tomarle la presión arterial. Si esa presión está alterada, hacer los exámenes pertinentes. Entonces, esto es importantísimo que se te tengan. Entonces, los criterios de severidad, que tengas cualquiera de estos criterios, la preeclampsia ya no es leve, porque leve era 140, 90 más proteinuria y se acabó. Nada más. Si es que ya tienes cefalea, si ya tienes escotoma, si tienes tinnitus, si tienes epigastralgia, tienes plaquetas disminuidas y todo cualquiera de lo que están viendo ustedes acá, ya se llama preeclampsia severa y es diferente el manejo. Entonces, fíjense ustedes con severidad y sin severidad en esta tabla, las presiones arteriales, la diastólica sin severidad menos de 100 milímetros de mercurio, con mayor a 110 en el criterio de severidad, ¿no? La proteinuria les pongo con asteriscos, porque esto ya, con signos de interrogación, perdón, ya no importa, ya no se toma en cuenta la proteinuria como criterio de severidad. La cefalea sí es un criterio porque son dentro de los síntomas vasomotores, de ahí entra el dolor de la epigastralgia, que viene a ser el dolor abdominal superior. La oliguria, ¿por qué? Porque se relaciona con la creatinina subida. Si tienes una creatinina más de 1.1, sabes que en una embarazada normalmente, ¿cuánto es la creatinina? Es menor a 0.7. Te puedes encontrar con 0.4 y la paciente te dice, doctor, me salió un asterisco en mi examen. Claro, le salió un asterisco porque la máquina no sabe que la paciente está embarazada y que los cambios fisiológicos del embarazo hacen que tengas un aumento del volumen plasmático en un 50%, tengas diluido esa sangre y que obviamente vas a tener una creatinina menor. Por eso es que cambia el valor de la creatinina cuando está alterada a lo superior. Y más de 1.1 ya se considera una alteración renal, que se podría traducir como oliguria. La creatinina sérica, obviamente, está elevada, la trombocitopenia, las enzimas hepáticas aumento notable, o sea, el doble por lo menos, y aquí se aumenta daño de órgano blanco. La restricción de crecimiento intrauterino, de acuerdo a ciertas escuelas, chicos, la restricción es daño de órgano blanco. Claro, si tengo un bebé que está restringido porque tengo un problema de una endoteliosis, ¿qué va a generarme? Esto me va a generar que tengas una disminución de sangre al bebé. Y aquí hago otro paréntesis. ¿Por qué endoteliosis? Porque la preeclampsia, ya sabemos la definición que no se van a olvidar el día de hoy, presión mayor o igual a 140-90 más proteinuria. Pero tienes un cuadro de endoteliosis, eso básicamente es lo que te genera. ¿Y qué te da la endoteliosis? Que el endotelio vascular. La endoteliosis te va a generar un aumento de todas las sustancias inflamatorias, proinflamatorias, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, y tienes también la endotelina, tienes la angiotensina 2, todos los vasoconstrictores aumentan y es por eso que se da este problema de una endoteliosis generalizada y tienes alteraciones de los principales órganos como corazón, hígado, riñón y cerebro. Entonces aquí es que también, por ende, los vasos placentarios también van a estar alterados, como ya mismo vamos a ver, y te va a generar restricción de crecimiento fetal y edema pulmonar. La eclampsia es preeclampsia más convulsiones, y no se hacen hijo. Claro que aquí te dice convulsiones no atribuibles a otras causas. Obviamente, no le va, si tiene una paciente epilepsia, no es eclampsia, probablemente convulsionó por problema de la epilepsia. Entonces son convulsiones no atribuibles a otras causas en una mujer con preeclampsia. El síndrome de HEP, que yo les dije, es
le toman como complicación, y no es complicación, sino que comparten una similitud de fisiopatología y se puede presentar hasta en el 15% de pacientes, imagínense, sin hipertensión arterial. O sea, significa que no necesariamente tienes preeclampsia para tener síndrome de HELP. Acuérdense de esto, también es importante. Entonces, los criterios diagnósticos, el HELP viene de H, de hemólisis, la E y la L viene de elevación de enzimas hepáticas, y la L y la P de low plaquetas, que es la disminución de las plaquetas. Entonces, eso es importante con el síndrome de HELP, que es una microangiopatía que puede complicarnos, y cuando está síndrome de HELP y preeclampsia unida, eso es problema. Preeclampsia sobrepuesta en hipertensión crónica. ¿Qué significa? Que la paciente que tiene preeclampsia, que tiene hipertensión crónica, pasada la semana 20, te genera una preeclampsia. Y aquí la proteinuria no se le toma 300. Fíjate, ¿por qué no se le toma 300? Se le toma 500. Porque normalmente la hipertensión crónica te genera una nefropatía hipertensiva. Ya te daña y te altera el riñón. Por ende, vamos a tener problemas de proteinuria. Por eso es que se le sube un poquito y le tomas como más de 500. Pero que el hecho de que la paciente no tenía nada de proteínas antes de la semana 20 y pasada la semana 20 lo tienes. Por eso cuando ustedes estén en su medicina rural o hagan ustedes medicina de internado, acuérdense ustedes, a veces nos pasa a los médicos porque tenemos tantas pacientes, pero ahí entra muchísimo el interno rotativo, ¿sí? Acordarse de los exámenes que hay que hacer. Y una paciente hipertensa tienen que mandar a hacer en el primer trimestre proteinuria de 24 horas para poder ver si es que ya no hay daño renal desde ese rato, y también para que ese valor te sirva en un futuro con la paciente, por si acaso se le ocurra a su cuerpo generar una preeclampsia sobreañadida. Y la hipertensión crónica son presiones mayores a 140-90, pero que son antes de la semana 20. Antes de la semana 20 del embarazo, que tengas presiones elevadas, otra que se mantenga la presión elevada pasada la semana 12 del posparto. Bienvenida, señora, al grupo de las hipertensas, porque hay que tratar esa hipertensión. Los factores de riesgo. Aquí entramos todos los médicos, porque si es que nosotros detectamos esto a tiempo, sería el éxito que la pareja venga a sentarse contigo y te diga: doctor, queremos embarazarnos, como una pareja vino donde mi pareja joven. Esto es muy raro. Uno de cada 10 embarazos vienen las pacientes previamente a un chequeo preconcepcional. Pero la mayoría no, pues la mayoría te llaman porque se fueron de paseo, estaban en Miami, en el crucero, no sé, en cualquier parte, se quedó embarazada y ya vino a la semana 6. Cuando ya pasó el tiempo de poder ver y decirle: señora, tenía que tomar aspirina, que ya vamos a hablar, el ácido acetilsalicílico. Pero dentro de esto está la nuliparidad. Hay unos factores de riesgo que se saben que son factores de riesgo, pero que no se sabe por qué son factores de riesgo. La nuliparidad. Pacientes mayores de 40 años, pues más de 40 años se sabe que es básicamente por los cambios por la edad, ¿no? Las afroamericanas, por ejemplo, en Cali tienen ustedes bastante, como nosotros aquí en Esmeraldas, la provincia de Esmeraldas y la ciudad de Esmeraldas también, que tiene el mismo nombre. Allá en Cali yo vi bastante paciente etnia negra. Y yo nunca había visto en una paciente, yo siempre les comento a mis estudiantes, yo soy profesor acá en una universidad, yo les comento que yo allá tuve que manejar nitroprusiato sódico, que acá maneja el intensivista. Chicos, acá maneja intensivista eso. Allá me dejan, yo no que iba a poder dormir, me dejan cuidando a una paciente, nada en terapia, estaba en el piso, me dejan con nitroprusiato sódico porque esa paciente ya le habían dado 5 antihipertensivos al mismo tiempo y no le bajaba ya estaba posparto, ¿no? Pero yo dije, wow, o sea, allá aprendí a manejar muchas cosas que me dijeron el ginecólogo tiene que manejar, y yo me llevo muchos muy gratos recuerdos, pero yo sí decía: ay, ¿a qué rato se me pasa esta paciente? Porque yo tenía temor, tenía una paciente ahí que era una bomba de tiempo. Historia familiar, vean, la historia familiar 5-1, o sea, si es que la mamá, la abuelita, la tía ha tenido, probablemente tiene 5 veces más riesgo. Enfermedad renal crónica, no, esto ya se viene, 20-1, ¿no? Enfermedad renal crónica es un factor de riesgo muy fuerte. El hecho de que tengas hipertensión arterial ya es un factor fuerte. Y el síndrome de anticuerpos de antifosfolípido, los síndromes autoinmunes, lupus y síndrome de anticuerpos de antifosfolípido, en general los autoinmunes puede haber más, puede generarte relacionado con preeclampsia. La diabetes mellitus, ¿por qué? Porque la diabetes es un estado inflamatorio. Y por ende, comparte, como vamos a hablar, la fisiopatología de la preeclampsia, comparte, muy parecido. Embarazo múltiple.
Sí, o sea, qué bonito, vas a tener un gemelar, se ve bonito desde fuera, pero pobres papás, imagínense tener dos bebés, yo siempre digo, qué bonito es para la foto, pero los papás que viven tener embarazos de gemelos, peor, trillizos y lo que venga más, eh, tienen problemas y es muy probable que tengas más diabetes gestacional y más hipertensión, de cuatro veces más, de 4 a 1, ¿no? Versus una paciente que tiene, embarazo único. Y el índice de masa corporal más de 35. El sobrepeso y la obesidad te genera una relación directa más. Puede haber más factores de riesgo. Fíjese en que hay un factor inmunológico que tiene que ver con la nueva pareja. O sea, uno tiene que preguntarle, cambiaste de, o sea, de una manera muy inteligente, no le vas a decir cambiaste de pareja, te va a decir a usted qué le importa. Pero el hecho de que tú tengas una nueva pareja, fíjate, el semen puede generar una reacción inmunológica que te genera anticuerpos que te van a provocar un problema de una causa inmunológica preeclampsia. Miren ustedes, hay algunos casos más, puede haber muchos factores, pero yo les estoy poniendo los más importantes. La fisiopatología, entramos a las teorías, porque todo es teoría, lamentablemente no hay, sí tenemos bien avanzado la causa específica. Se sabe que en términos generales, el problema se da por una alteración de la placentación prácticamente y de la renovación del epitelio de las células espirales. A ver, en el diagrama que ustedes pueden ver, en la parte de arriba está el sincitio y el citotrofoblasto. Acuérdense que el blastocisto, entre el día 7 y 10, desde el momento que se cuenta la fecundación, se implanta, ya se forma la parte del sincitio y el citotrofoblasto y este empieza a invadir, se forma la decidua y ahí es donde se va a formar el futuro placenta entre la semana 11 y 12 que ya está funcional y este sincitio y citotrofoblasto va a ser el que va a invadir el endometrio y toma contacto con las células espirales que son las más chiquititas, las arterias, perdón, espirales y toma contacto e ingresa. Y ustedes pueden ver cómo va ingresando como hierba mala que decimos acá. No sé si es que ya también lleva mal igual que acá en Ecuador, que es aquella que está sembrando un árbol bonito y ahí está creciendo alrededor una que ni siquiera vos le plantaste y ha sido hierba mal. Entonces, fíjense en ustedes la gráfica de las arterias espirales en el lado izquierdo normal y en el lado derecho. Y esto, quiero ver si es que puedo hacer lo siguiente, déjenme ver. Me están viendo a mí, ¿no es cierto? Verán, esto me pongo acá porque no sé si es que me voy a hacer entender si ustedes ven el gráfico. Hay la invasión, ¿no? El sincitio trofoblasto invade como hierba mala a las arterias espirales. ¿Y qué van a hacer? Le ocluye. De lo que está así, está ocluido por el sincitio y el citotrofoblasto. Está ocluido. Esta oclusión es necesaria. ¿Por qué? Uno, porque imagínense en la presión de sangre que te está viniendo desde el útero para que se ahogue ese pobre blastocisto y gástrula después y todo lo que se forma. Se va a ahogar. Entonces, ¿qué hace esto? Genera como válvulas. Como lo que hacen las venas, a nivel de las venas tenemos unas válvulas, permiten el paso de sangre a determinada presión y con fines específicos. El tejido embrionario en ese momento no necesita tanta cantidad de oxígeno ni tanta cantidad de sangre. Entonces te genera que pase la cantidad mínima posible. Te genera un estado de hipoxia fisiológica. La respuesta a esta hipoxia, a esta falta de oxígeno, es la formación de los factores que se conocen como factores angiogénicos. Angiogénicos, a favor de formación de vasos sanguíneos. ¿Para qué? Obvio, tenemos que formar todo el entrecalado de vasos de la placenta. Se tiene que dar una mayor vascularización porque se nos va a venir un bebé que a 40 semanas va a medirte como 45 centímetros y va a tener un peso por lo menos entre 2.500 y 3.500. Necesitamos una buena masa placentaria con una buena vascularización. Y estos factores angiogénicos provasculares son dos básicamente. El primero, el factor de crecimiento de fibroblastos. Factor de crecimiento de fibroblastos. Y el otro es el factor de crecimiento placentario. Estos dos factores actúan sobre un receptor. Acuérdense que la mayoría de sustancias en el organismo, especialmente hormonas autacoides, en este caso los factores, tienen que tener un receptor, como una llave entra en una cerradura y quepa de manera perfecta.
Entonces, para que se dé esto, este receptor se le conoce como FLT1. FLT1, que es parecida a la tirosinquinasa, es una proteína básicamente, manera de receptor. Ingresan estos de acá, se ancla y genera la formación de vasos. Perfecto, hermoso, esto pasa, se forman más vasos sanguíneos. Una vez que está ocluido esto, se ocluye hasta la semana 9 del embarazo. A partir de la semana, entre la semana 9 y 12, empieza la desoclusión, o sea, la permeabilización. Se va permeabilizando lo que estaba tapado y vas empezando a ver, perfecto, para que pase más cantidad de sangre. Y este epitelio que venía del sincitio y el citotrofoblasto para invadir, tiene que transformarse en endotelio, porque tiene que transformarse en vasos. Todo está perfecto, esa es la manera correcta. La semana 12 se vuelve la permeabilización, ya están los vasos, todo el mundo conectados con los vasos de la placenta, todo perfecto. ¿Qué es lo que pasa en la preeclampsia? Por factores genéticos, por factores inmunológicos, hay un idiopático, no se sabe, hay cosas, hay un 15% que no tienes idea qué es lo que pasa, pero se ha analizado que en las pacientes que tienen preeclampsia, esta oclusión no se desocluye de manera adecuada. Primera cosa que pasa. No se desocluye de manera adecuada y sigues con un problema de hipoxia a largo plazo. La segunda, que no se da una remodelación de las células epiteliales a endoteliales. Obvio, vas a tener menos vasos, probablemente vas a tener infartos mayor porque no se formaron bien los vasos adecuadamente. En resumen, vamos a tener una placenta que está funcionando de manera inadecuada. Esta hipoxia a largo plazo, que no se empieza a desocluir, me genera una mayor inflamación local. Esta inflamación hace que disminuya el óxido nítrico, que es vasodilatador, y me aumente más bien los factores proconstrictores. Endotelina, angiotensina, prostaciclina, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, y entra todo el componente de macrófagos y todos los elementos que entran en inflamación. Y me generan esta famosa endoteliosis. Y a largo plazo, estas sustancias no solo me van a afectar a la placenta, me van a afectar también a otros vasos. Y se empiezan a formar, ¿sí? Se empiezan a formar aquí, perdón, sino que vi la pregunta que me estaban poniendo abajo, que no leí bien, pero ya creo que al final voy a responder las preguntas, pero se empiezan a formar, ya me acordé, ¿se acuerdan los factores angiogénicos, no es cierto? El factor de crecimiento el placentario y el factor de fibroblastos, sí se siguen formando, pero aquí se forma, el trofoblasto forma una sustancia más. ¿Se acuerdan el receptor FLT1? Se forma el FTL1 soluble, que ancla de manera perfecta y le gana a estos dos factores angiogénicos. Pero este factor FTL1 soluble es un factor antiangiogénico. Lo contrario, me impide que se formen vasos. Vean todo lo que pasa. O sea, aumentada la inflamación, tengo un problema de hipoxia y además de eso, tengo factores antiangiogénicos. Y entra también la endoglina, la famosa endoglina que también es secretada por el citocrofoblasto. Y aquí es donde entran estos exámenes típicos que te hacen en el segundo trimestre, que te dicen, a ver, hay factores determinantes de preeclampsia, sí, FLT1 soluble y endoglinas, que deberían tener un valor muy bajo, porque cuando están elevados, te está indicando que, ahí está pasando algo. Tengo factores antiangiogénicos aumentados. Probablemente esta paciente, en el tercer trimestre, me genere preeclampsia. Creo que te voy a responder la pregunta que me acabaste de decir de una vez, porque va aquí, el ácido acetil salicílico. Adicionalmente a todo esto que pasa, verán, había inflamación, estado de hipoxia, aumento de factores antiangiogénicos, hay una alteración de la cascada de coagulación y aumenta la agregación plaquetaria y aumenta el tromboxano, o sea, todo se va complicando. ¿Por qué está indicado y es categoría 1A? 1A, es la evidencia 1A, dar ácido acetil salicílico en el embarazo. ¿Por qué? Porque el ácido acetil salicílico, además de ser un antiagregante plaquetario, que tenemos el problema de la agregación plaquetaria en la fisiopatología, adicionalmente a esto, me genera una mayor perfusión, me ayuda a mejorar la perfusión de útero-placenta. Y es por eso
que el ácido acetilsalicílico está indicado, chicos, entre 100 y 150. Hasta hace poco tiempo atrás se manejaba 75, 81 miligramos. No, lo actual, y Grata Cross, que es el español que hace muchísimos estudios, Sibai, y algunos más estudiosos han visto que no, lo mejor es dar 150 miligramos de ácido acetilsalicílico. ¿Desde qué semana? A partir mínimo de la semana 16. O sea, puedes comenzar entre las 16 y 24. Mientras más rápido comiences, mejor. Y aquí entra otra cosa más. Otro factor predisponente para tú darte cuenta que hay un problema rápido, entra la ecografía del primer trimestre. Eco que se hace entre la semana 11 y la semana 14 no solo sirve para cromosomopatías, también te sirve para ver riesgo de preeclampsia. ¿Por qué? Porque analizas el Doppler de la arteria uterina. Claro, se les prendió el chip a los investigadores, porque se dieron cuenta, a ver, ¿cómo podemos darnos cuenta de este problema en la placentación? De este problema que les hablaba de inflamación, hipoxia y todas las cosas que les dije. Se pueden dar cuenta tempranamente en cómo está el flujo de la arteria uterina. Y es por eso que está indicado en toda paciente, chicos, no solo los factores de riesgo, no. Toda paciente, eco del primer trimestre, de las 11 a las 14 de perfil de cromosomopatías, hay que hacer análisis de la arteria uterina. Porque eso te determina a que esta paciente está con riesgo, a ella le das ácido acetilsalicílico, le das temprano. ¿Está entendido? Espero que esté claro lo que les acabo de decir, porque esto es clave. Esto es bien clave para poder entender, porque a veces todo el mundo habla de preeclampsia, sí, pero ¿y cómo se da la cuestión? O sea, sí, yo sé, ¿por qué se afecta el riñón que llegó al cerebro? Porque es todo este marasmo de cosas, de toda esta inflamación generalizada que te genera un problema de endoteliosis, no solo placentaria, sino endoteliosis generalizada. Ahora sí, nuevamente me voy de aquí y voy a la presentación, ¿ya? Chao, nuevamente voy a compartir, déjenme ver, aplasté el dedo donde no tenía que tener, déjenme ver, presentar pantalla. Creo que ya se está transmitiendo. Listo. Espero que estén viendo, ¿sí? El curso clínico de la preeclampsia, entonces, fíjense, afecta a un montón de órganos, ¿no? ¿Qué? No sé, te está viendo lo que estás proyectando. ¿No se ve? No, señor. Déjenme ver, comenzar a transmitir. Listo, creo que ya se está transmitiendo. Déjenme poner a otra vez. Otra vez. Se interrumpió la transmisión en vivo, Meet debido se intentó iniciar la sesión, inválida transmisión. Algo pasa con, no puedo transmitir, chicos, pongamos otra vez, nuevamente, comenzar la transmisión. Alguien que me avise si es que ya pueden ver. Ya se está viendo. Ya, listo, chicos. A ver, ¿qué curso clínico de la preeclampsia? Entonces, fíjense, a nivel de los ojos puede provocar espasmo arteriolar, hemorragia retiniana, papiledema, escotomas transitorios. De aquí lo más común son los escotomas. En el sistema respiratorio, el edema pulmonar es común. El síndrome de distrés respiratorio del adulto es menos común, pero el edema sí. En el hígado, hemorragia subcapsularia, ya les dije, puede haber una ruptura de la cápsula de Gleason, una necrosis periportal. Puede haber aquí una ruptura hepática que es altamente mortal. A nivel hematopoyético ya vimos nosotros, puede haber síndrome de Gel que viene con una microangiopatía que puede venir adicionalmente un CID. Tenemos también problemas a nivel una hemólisis, también se da aquí, es típico. Sistema nervioso central, las convulsiones por una irritabilidad nerviosa que viene a ser la eclampsia, hemorragia intracraneal, ACV, ¿sí? Accidentes cerebrovasculares, encefalopatías. El ACV, chicos, esto es lo que más mata a las pacientes, los ACVs. O sea, yo lo que he visto muertes de preeclampsia es por esto. Y aquí también hago un paréntesis. Ténganle miedo a la hipertensión, más no a las convulsiones. Vuelvo a repetir. Ténganle miedo a la hipertensión que a las convulsiones. Porque la convulsión es autolimitada, no le va a dar un estatus epiléptico, no es epilepsia. La paciente se va solita a autolimitar. Si es que la presión está alta y tiene convulsiones, ustedes lo que tienen que bajar es esa hipertensión, porque eso es lo que le va a matar a la paciente.
En el páncreas, pancreatitis isquémica, wow, es que es una endoteliosis generalizada. Ustedes ahorita ya entendieron por cuanto lo que les acabo de decir, la fisiopatología, van a entender todo lo que pasa aquí. Insuficiencia renal aguda a nivel de la riñón y a nivel de la circulación útero-placentaria típico. Restricción de crecimiento intrauterino, porque comparten muy similar fisiopatología. Desprendimiento normoplacentario es una de las causas en cambio de muerte fetal. Los bebitos vienen ovitados, óbito fetal típico, desprendimiento de placenta. ¿Por qué? Preeclampsia. Compromiso fetal y muerte fetal. Dentro del manejo, que es lo que para la parte que ya entramos, como les dije, este tema es bastante amplio. Yo trato de hacerles lo más resumido posible y entramos a la segunda parte ya de la conferencia, que entramos a la parte importante. El manejo va, uno, prevenir convulsiones. Dos, maduración pulmonar fetal, neuroprotección. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuál es el tratamiento de la preeclampsia? Si les preguntan en algún examen, el tratamiento de la preeclampsia es terminar el embarazo. No se olviden de esto. ¿Cuál es el tratamiento de la preeclampsia? Terminar el embarazo. Pero claro, aquí entra la diferencia de que tengo preeclampsia leve o tengo preeclampsia severa. O tengo preeclampsia con síntomas severos o sin criterios de severidad. Si es que no tienes criterios de severidad, esa paciente le puedes hacer chequeos cada semana y le puedes tranquilamente terminar su embarazo a la semana 37 si es que no hay ningún problema. Ahora, en nuestro país le ingresamos a la preeclampsia leve, porque claro, es una paciente que generalmente del campo o generalmente pacientes rurales, donde esa paciente le dices vuelva y no vuelve. Entonces, preferible, le vas a tener que hospitalizar. Yo en la parte privada que trabajo en un hospital que es el mejor de mi país acá, en ese caso, si es que la paciente vive cerca, probablemente le diga ya y sepa qué paciente es. Con ella es diferente, pero lamentablemente en el área rural, por la misma ignorancia de muchos pacientes, no van a hacerse los controles y puede venir muerta la paciente y su bebé. Entonces, las preeclampsias leves se le ingresa porque en el estudio de ACOG, en el Practice Bulletin de ACOG de preeclampsia, que si quieren les puedo pasar, si es que no, por medio del Diego les puedo pasar el boletín, Practice Bulletin de ACOG de Colegio Americano, ahí te dice que, a ver, no deberías hospitalizarle. Pero claro, estamos hablando de países, Estados Unidos, que tiene un sistema de salud diferente al nuestro y más que nada es diferente también las personas allá. Acá tenemos, en mi país tengo un alto grado de analfabetismo, entonces es diferente. Pero sea como sea, la paciente con preeclampsia leve puedes esperar hasta la semana 37. Eso te dice la evidencia. Si es que no tengo síntomas, no tengo nada de los criterios de severidad, se espera la semana 37. Pero acá, la paciente que tiene preeclampsia severa, aquí tienes que prevenir convulsiones, maduración pulmonar fetal, neuroprotección, tratar la hipertensión y finalizar la gestación. Estamos hablando de la severidad, ¿no? Prevenir convulsiones. Todos los estudios llegan a MAGPI, que ya les voy a presentar el estudio MAGPI. Este estudio te dice que lo que se debe utilizar es el sulfato de magnesio, porque la fenitoína, las benzodiazepinas o cualquiera no van a entrar aquí, no le ganan al sulfato de magnesio para prevenir convulsiones, inclusive para tratar la eclampsia. Ya vamos a ver cómo actúa el sulfato de magnesio. Se da una dosis de impregnación y una dosis de mantenimiento. En el momento que tú le detectas que esa paciente ya tiene una preeclampsia severa, por los criterios de severidad, es el momento de iniciar sulfato de magnesio. Impregnación en 20 minutos. Yo les pregunto a mis estudiantes, ¿y por qué no le pongo en 40? ¿Por qué no le pongo en 1 hora? Y muchas veces ni los residentes ni los médicos saben. ¿Por qué se pone en 20 minutos? Pues porque tarda 20 minutos el magnesio en tomar este nivel terapéutico para poder ejercer su acción en el cuerpo. Por eso le pongo en 20 y no le pongo en 1 hora. Necesito solo 20. Le pones 4 gramos, si es que es preeclampsia severa, y el mantenimiento le dejas 1 gramo hora. ¿Hasta cuándo? Hasta 24 horas después de que dio a luz. Vuelvo a repetir. Le dejas 24 horas después de que dio a luz. Ojo que hay que individualizar a las pacientes. Si esa paciente todavía tiene criterios de severidad, todavía está bien con escotomas, todavía la tensión arterial no se le detiene de una manera adecuada, ¿qué es lo que pasa? Toca dejar otras 24 horas más y así sucesivamente hasta que tú veas que el cuadro ha remitido. Pero por lo general se deja hasta 24 horas después del parto. Y vean, para tratar la eclampsia es un poco más. 6 gramos de impregnación y le dejas un mantenimiento de 2 gramos por hora. ¿Qué hace el sulfato de magnesio? Ya, si se sabe que el magnesio compite con el calcio, acuérdense de la brecha sináptica. ¿Se acuerdan la unión de las neuronas, no? Tienes una brecha, tienes la brecha y tienes la membrana presináptica y la membrana postsináptica.
En la membrana presináptica, para que se secrete acetilcolina, acuérdense ustedes que tiene que entrar el calcio. Entra el calcio y te moviliza. Entonces aquí entra el magnesio. Ya se sabe que el calcio está disminuido, que aquí actúa, pero ¿saben cuál es la acción importante que quiero que se lleven hoy a casa? Bueno, están en sus casas porque todo el mundo, nadie se ha movido de sus casas. Es que actúa sobre unos receptores que se conocen los NMDA, que están viendo ustedes en pantalla, que son los receptores N-metil D aspartato, que lo que hacen es bloquear la vía del glutamato, vía que es excitatoria. Si es que te inhibe la vía excitatoria, lo que va a hacer es disminuir los potenciales de acción. En pocas, va a impedir el paso adecuado de lo que es la sinapsis, del paso de la función de los mensajes neuronales. Tenemos de esta manera disminuye la cantidad de calcio, disminuye la acetilcolina y le tranquilizamos. Depresión nerviosa. Ahí está el estudio MACPI, no me voy a quedar en esto, es un estudio que se lo pueden encontrar. Saben que es un estudio que ya tiene sus años, 2006 chicos, pero sigue en pie. Y sigue siendo el mejor estudio para demostrar la función del sulfato del magnesio. Miren, está. Entonces, el estudio MACPI después, obviamente, también el estudio MACPI y después aumentaron para también que el sulfato de magnesio se vio que cuando tienes partos prematuros, nos genera un problema neurológico, cognitivo, parálisis cerebral. Entonces vio que también el sulfato de magnesio nos va a ayudar para impedir y disminuir la morbilidad fetal después, en infancia. Entonces, en este estudio, que es un ensayo randomizado, fíjense en ustedes, el riesgo de parálisis cerebral con sulfato de magnesio y sin sulfato de magnesio. Fíjese en cuánto le bajamos. Entre la semana 22 y 27 dar sulfato de magnesio que baja de 14 a 8, el porcentaje, buenísimo. Y mientras más vamos avanzando el dar sulfato de magnesio, ¿hasta qué semana está indicado? Como les está diciendo en la recomendación del artículo, hasta la 31.6, o sea, hasta la 32 en pocas. Si pasó de la semana 32, le da sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones, pero ya no sería necesario para hacer neuroprotección. Y para hacer neuroprotección es la misma dosis de la preeclampsia, o sea, 4 gramos de impregnación con 1 gramo por hora. ¿Cuánto? 24 horas. Y se acabó. Y está protegido. De la Royal, a mí me encanta el americano y el Royal. La Royal tiene también chéveres artículos. De manejo de preeclampsia severa y eclampsia, lo único que quiero que vean lo que está en el cuadro, que el sulfato de magnesio debería considerarse para el tratamiento de la preeclampsia, pero en quienes tienen riesgo de eclampsia. Aquí nos está diciendo clarito, chicos. No dar a cualquiera. Si tiene paciente de preeclampsia leve, no necesitas darle sulfato de magnesio. Nos estamos amparando en el colegio americano, en el colegio británico, en el colegio canadiense, en el australiano, que son las 4 guías más fuertes de preeclampsia, ¿sí? Y ustedes llevan la batuta en Latinoamérica, ¿no? Ustedes y Chile se manejan unos estudios espectaculares. Fonseca de ustedes, yo le conocí, fue mi profesor también allá. Oigan, qué bestia, ustedes tienen una máquina de profesionales allá. Y Fonseca tiene muchos estudios también, y yo los tengo por ahí guardados y saca bastante, publica muchísimo. Entonces, hay bastante. Entonces, no hay que irse para atrás, no hay que darse 2 vueltas aquí, tanta vuelta en el tratamiento. Paciente con preeclampsia leve, le mantienes. Para el paciente con preeclampsia severa, tienes que utilizar sulfato de magnesio. La maduración pulmonar fetal, no me voy a quedar en esto, chicos, más bien voy a avanzar. Tienes que hacer maduración menos de 34 semanas. Está indicado betametasona o dexa, beta 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis, y la dexa 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. ¿Cuál es mejor utilizar entre la una y la otra? La evidencia no es contundente, no es que la una sea mejor que la otra. Por ahí había unos estudios pequeños que te generaba encefalomalacia. La dexa, pues no es que es mentira, pero esto no se demostró de una manera contundente, estadísticamente hablando. ¿Por qué se utiliza entonces la beta? Porque son solo 2 dosis, son 2 pinchazos. ¿A quién le gusta pincharse 4 veces? Si puedo pincharme con betametasona solo 2 dosis, 12 cada 24, no me voy a pinchar 4 de dexa. Así que sigue siendo. Fíjense en ustedes los riesgos relativos, cómo están, súper buenos y con un intervalo de confianza que no pasa de la unidad. Muy bien. Síndrome de distrés respiratorio es lo principal que afecta al prematuro, porque el paciente con preeclampsia severa va a tener problemas su bebé a largo plazo. Este es el problema. Síndrome de distrés respiratorio, reducción de severo a moderado de síndrome de distrés respiratorio. O sea, por lo menos te disminuye la severidad. Ventilación mecánica también te va a disminuir. Beneficios también. Hemorragia intraventricular.
enterocolitis necrotizante, mortalidad neonatal, sepsis, neumonía y todo lo que tiene, todo lo que conlleva un prematuro, que es un problema para los pobres papás en la parte privada, porque eso les digo, $1,500 diarios es bastante. Yo les dije que el tratamiento antihipertensivo es lo importante y aquí hay que dividir dos cosas, chicos, ya estamos entrando en la parte final. Una cosa es el tratamiento antihipertensivo de ataque agudo, aquella que tiene 160, 110, y otra para esos picos medios pendejos, perdón la palabra como yo le digo, picos pendejos que pasa de 100 pero que no llega a 110. O sea, tienes 100 de diastólica, 105 pero no pasa a 110, o sea, no tienes que dar la dosis de ataque. Entonces, en estos casos de preeclampsias que no llegan a 110 la diastólica, pero pasan de 100, está indicado dar antihipertensivo, como la nifedipina, el principal alfa-metildopa, que es el que menos efectos da. Después nifedipina, otro beta bloqueadores como el atenolol, 5 miligramos diarios. Nifedipina puedes dar hasta 60 diarios, o sea, 10 cada 8, 20 cada 8, con tal que no pases de 60. Y la alfa-metildopa que se da máximo 500 cada 8. Puedes utilizar diuréticos como los tiacídicos, no furosemida, cuidado, porque los ARA2 y los IECAS no están indicados. Pero chicos, siempre lo que se dice, y ustedes van a escuchar esto en los hospitales, es mejor no tapar el cuadro. O sea, si es que tienes una paciente preeclámptica, ¿cómo sabes si es que esa preeclampsia no se severizó? Porque si ya llegó a ser 160, 110, se acabó la preeclampsia leve. Si llegó a ser 160, 110, eso se llama preeclampsia severa y eso tiene que terminar ese embarazo. Máximo probablemente llegará a que le madures los pulmones del bebé y se acabó. Entonces, en esa paciente que tiene más de 100 podrías utilizar, porque esos picos son molestosos y esos picos pueden generarte problemas. Pero esto que les acabo de poner ahorita es el tratamiento agudo. El tratamiento agudo de la crisis hipertensiva es la betalol, hidralazina, nifedipina. Ustedes en Colombia, no sé chicos si me pueden decir, pero hidralazina no había hasta la época que yo fui. Claro que yo estuve en el 2011. Hidralazina no había. Ustedes tienen la betalol, que nosotros acá casi no tenemos. Acá utilizamos hidralazina. Entonces, el abetalol que utilizan ustedes, que está indicado, este es un cuadro directamente del Colegio Americano, del Practice Bulletin. El abetalol está indicado dar 10 a 20 miligramos intravenoso en ese momento que te llega la paciente con 160, 110. Dentro de 20 a 30 minutos le tomas la presión. Si se mantiene en 160, 110, tú puedes darle de 20 a 80 miligramos. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario hasta que llegues a 300 miligramos. Les comento cómo utilizaban en Cali. En Cali utilizaban de la siguiente manera. Hasta ahora me acordará. 20, y eso que acá en Ecuador no utilizamos la betalol, pero es 20, 40, 80, 80, 80. O sea, 20, 40 y 3 veces 80. Si ustedes suman 8 por 3, 24, más 60, 300. Así utilizaban ellos y le daban cada 20 a 30 minutos. Era 20, 40, 80, 80, 80. Y si es que no, nitroprusiato sódico se utilizaba. La hidralazina es un la betalol, ustedes saben que es un beta bloqueador, la hidralazina es un vasodilatador directamente, la acción es muy buena, me encanta la acción de la hidralazina, el problema es que a veces se le va un poquito la mano. La dosis intravenosa máximo llega a 20 miligramos, la dosis intramuscular es 30, pero aquí manejamos intravenoso, y puedes darle 5 miligramos en ese momento, de 20 a 40 minutos le valoras la presión, y si es que no baja de 160 a 110, le das otros 5 miligramos, y si no baja, le das por último 10 miligramos. O sea, 5 otra vez, 10, tomas presión y no bajó, nitroprusiato y sacar al bebé. O sea, tú cuando llegas a 3 y no te baja, eso ya es terrible, tienes que sacar rápido ese bebé porque puede haber un desprendimiento neuroplacentario y chao bebé, y también probablemente chao mamá. Y en el caso que no hay estas dos, pues utilizan nifedipina, en este caso oral. La recomendación es de 10 a 30 miligramos, se repite cada 45 minutos dependiendo. Ahora, este estudio del Cochrane, a mí es chistoso. Ustedes cuando leen los estudios de Cochrane en cualquier materia se han de dar cuenta que al final qué iras que me daba, porque dice, a la final te dice, faltan estudios, no es estadísticamente, sino, o sea, te dejan las mismas. La mayoría de estudios de Cochrane te dejan los mismos. Y aquí, ¿qué nos dice, verdad? En la conclusión de aquí del tratamiento de las drogas utilizadas para la presión arterial en el embarazo, la conclusión es que hasta que haya una mejor evidencia, o sea, lo mismo que siempre, pero ya por lo menos nos dejan algo. Para escoger el antihipertensivo, ¿de qué debería depender? Debe depender de la experiencia del médico. Por ejemplo, de nosotros, los ecuatorianos, escogemos hidralazina, no porque sea mejor que la betalol,
sino porque nosotros lo manejamos desde mucho tiempo atrás. Y pues la betalol casi no la hay acá. Ustedes probablemente, si es que ya tienen hidralazina, no sé si es que ya lo tengan, capaz que siguen utilizando la betalol, porque ustedes tienen más experiencia con utilizar la betalol. Entonces, eso es lo que nos está diciendo en este estudio. Ya vamos a entrar en la parte final. El manejo de la preeclampsia severa, hasta que no se disponga de mejor evidencia, la selección del agente antihipertensivo debe depender de la experiencia individual. Porque a la final, los antihipertensivos no ha demostrado uno ser mejor que otro. Entonces, fíjense en ustedes, manejo expectante de la preeclampsia severa. O sea, manejo expectante de la preeclampsia severa significa que pueden esperar hasta 48 horas para poder, ¿qué? Madurar los pulmones y por lo menos hacer neuroprotección. Si tiene menos de 32 neuroprotección y maduración, y si tiene menos de 34, entre 32 y 34, solo maduración pulmonar fetal. Pero depende mucho de cómo va la paciente. Póngase en que tenga plaquetas de 120,000. A esta paciente que tiene preeclampsia severa tienes que hacerle cada 12 horas exámenes. Tienes que hacerle plaquetas, tienes que pedir el perfil toxémico que decimos en algunos países, es plaquetas, es LDH, es ALT, AST, que son las enzimas hepáticas, es creatinina. Básico, con esto te manejas. Si tú ves que en 12 horas las plaquetas disminuyen, se acabó el embarazo. O sea, se acabó, porque eso te puede llevar a una plaqueta menores de 60,000, cuando ni siquiera los anestesiólogos se quieren meter a hacer una cesárea porque no pueden ponerte una raquida y te meten a hacer una general. Vuelvo a repetir, esto es importante. Los anestesiólogos te ponen anestesia raquídea hasta con más de 60,000 plaquetas. Así que no hay que jugarse mucho en esto. Y nos estamos jugando 2 vidas, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, manejo expectante, porque te esperas máximo 48 horas, que madure los pulmones, que es lo más importante. ¿Cuándo se debe finalizar el embarazo? Cuando tienes persistencia de los síntomas vasomotores, problemas de los disturbios visuales, o sea, los escotomas centellantes, del tinnitus, la cefalea, problemas respiratorios, tienes del edema, tienes problemas de insuficiencia renal o signos de insuficiencia renal que ya te está haciendo porque ya tienes una creatinina mayor, aquí como 1.5, chao, embarazo ese rato, oliguria menos de 500, si es que siguen bajando las plaquetas menos de 100,000, si es que tienes una sospecha de abrupto, o sea, de desprendimiento neuroplacentario, es importantísimo. Obviamente, si tienes ruptura de membranas, tiene que terminarse el embarazo. Y problemas fetales que también te determinan a terminar el embarazo. Tienes una severa restricción de crecimiento intrauterina. Nosotros manejamos los términos con menor de 3, del percentil 3, ¿no? Oligohidramio severo, AFI menos de 5, que es el valor internacional. Tu perfil biofísico menos de 4, que es inminente asfixia. Problemas de los flujos Doppler. ¿Cuáles son las complicaciones maternas? ¿Qué puede pasar? Coagulación intravascular diseminada, la eclampsia, el edema pulmonar, falla renal o hepática, la ruptura hepática, ya vimos. La muerte materna, vimos que es alto, ¿no? En nuestro país, en mi país, yo sé que en ustedes también es el que ocupa la primera causa de muerte materna. Síndrome de Hell copartícipe, porque no es complicación. Hemorragia hepática, ruptura hepática, encefalopatía hipertensiva. Esta es la parte más dura, la encefalopatía hipertensiva. Complicaciones fetales, chicos, muerte perinatal, parto pretérmino, la más importante, y todas las complicaciones que te vienen por un parto pretérmino, restricción de crecimiento, pequeño paredad gestacional, síndrome respiratorio, la hemorragia ventricular, la parálisis cerebral. Estos son complicaciones de la prematuridad, la sepsis, la enterocolitis necrotizante. Estamos ya, creo que son las últimas 3 diapositivas. A ver, para prevención de la preeclampsia, chicos, ¿qué se puede hacer? Ya hablamos, ácido acetil salicílico es muy importante. Aquí está con 75 a 81 miligramos, sí es verdad en el estudio americano, pero en los estudios actuales, más que nada españoles de la SEGO, te hablan de los 150, yo sé que en Colombia está manejando 150 miligramos, acuérdense, lo mejor es entre 100 y 150, y el calcio, muchos médicos damos calcio, pero realmente el calcio no te sirve mientras no tengas tú una paciente que tenga problema de déficit de calcio. Vuelvo a repetir. ¿A quién le sirve el calcio para prevenir preeclampsia? A aquella paciente que tiene déficit o de ingesta o que tiene déficit de algún problema de adquisición de calcio. En esa paciente tienes que dar calcio, porque si no, es como darle un tic-tac, digo acá, o sea, un pan de bono, como si te das cualquier cosa, un chicle le hace mejor probablemente que el calcio, porque no le sirve. Pero la aspirina sí, el ácido acetil salicílico sí está demostrado. Que hay por un estudio por ahí que salió que los omega 3 del omega 6, chicos, no está dicho nada, no hay una evidencia 1A contundente que el omega 3 TA o el omega 6 sirva. Entonces,
Y el hecho de tener buenos caminar, la paciente para quedarse embarazada, ver si es que tiene un índice de masa corporal, mandarla a hacer ejercicio, la paciente tiene que hacer ejercicio en el embarazo, disminuir la cantidad de sal, todo lo que te viene coadyuvante, pero son estudio patito que digo yo, o sea, categoría 3, pero 1A, el ácido acetil salicílico. De preferencia el parto vaginal, de preferencia. Parto por cesárea en el caso que no disminuya las convulsiones, tenga sufrimiento fetal o lo que llamamos riesgo de pérdida de bienestar fetal, porque síndrome, esto también es algo importante. Síndrome de sufrimiento fetal agudo solo se puede determinar con hipoxia, hipercardia y acidosis. Vuelvo a repetir. Sufrimiento fetal agudo significa acidosis, hipercardia e hipoxia. ¿Y cómo se determina esto? Tomando del cuero cabelludo un poco de sangre, haciéndole una gasometría. ¿Quién hace esto? Chicos, los estudios, porque muy pocas personas hacen eso. Yo no he visto en toda mi formación como ginecólogo una pH de cordón, ¿cómo es de cuero cabelludo? Por eso es que nosotros, ¿qué hacemos? Lo que dice la Sociedad Española de Ginecobstetricia. Riesgo de pérdida de bienestar fetal. O de acuerdo a lo que dice la Sociedad Americana. ¿Cómo se llama? Condición bienestar alarmante, por ejemplo. Anestesia epidural versus general, ya les acabo de decir. Si tiene más de 60,000 plaquetas, epidural no hay ningún problema. Si tiene menos de 60,000, general. El problema de hacer la anestesia general es que tienes que entrar hecho Jedi, ¿no? A mí me encanta Guerra de las Galaxias. Los que me siguen por YouTube van a ver que ahí tengo mi consultorio, es Guerra de las Galaxias dentro. Y lo bueno es que a mis pacientes les gusta, porque si no, imagínense en qué complicado sería, me tocaría quitar todo. Entonces, aquí, Jedi, ¿por qué? Porque tienes que operar en 2 minutos. O sea, sacarle al bebé en menos de 2 minutos, cuando tienes anestesia general. Y les agradezco mucho la invitación nuevamente. Si pueden, me pueden seguir. Manejo redes, principalmente en Instagram, me encuentran como @ginenotes. Mi canal de YouTube, tengo 2 canales. Bueno, recién, este es el más conocido, el canal que está ahí. Hay 2 canales. El uno que dice Dr. Iván Ortega Garrido, que es el canal general donde hablo tanto para estudiar, para medicina, como también para gente que no es no médico. Pero hay un canal que recién abrí hace 15 días, que es Gine Notes de YouTube, que después estoy dando clases, comencé con un ciclo menstrual, y pues esta semana también me toca otro, entonces espero que me sigan y que les haya gustado, y creo que me voy a pasar a la pantallita, ¿ya? Para dejarles a ustedes, chicos, para que les doy paso a sus compañeros. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos los que se pudieron quedar hasta el final. A continuación daremos 10 minutos para que formulen sus preguntas. Por aquí en el chat ya hay una, entonces te las voy a empezar a decir, ¿sí? Listo. ¿Cuándo se considera resistente la epigastralia? Cuando resistente significa que, a ver, es cuestión de tratamiento, que le das algo para el tratamiento y se mantiene y persiste y persiste. Por eso es lo que yo decía, no esperen que pase esto. Cojan, tomen presión arterial. Si esa presión arterial te está determinando que está alterada, esa paciente probablemente tenga un problema de un síndrome de HELP o una preeclampsia severa, y eso significa que tenemos que actuar, pero urgente. Listo. Nos preguntan también, ¿cómo compruebo que la paciente se encuentra en hemólisis en caso de síndrome de HELP? A ver, para el síndrome de HELP, acuérdense ustedes con la LDH y la hemoglobina. La hemoglobina te va a indicar que tiene disminuido. La otra, y la más importante, LDH. LDH más de 600 miligramos ya es criterio, tanto de preeclampsia severa como de HELP. La lactógena deshidrogenasa, ¿no? ¿En qué casos de preeclampsia severa podría considerarse continuar con el embarazo? En casos donde los exámenes en el periodo de 12 horas no alteren, en el caso de que los criterios de severidad, como la presión alta, tú le has dado, por ejemplo, hidralacina o la betalol, disminuyó, no volvió a subir más de 160 a 110, ya está impregnada con sulfato, pero puedes avanzar por lo menos 48 horas. ¿Cuándo terminar urgentemente? La tablita que les dije, recuerden eso. Si tienes, no baja la presión arterial, si tienes convulsiones, si ya tienes eclampsia, ya es para terminar. Si tienes síndrome, no síndrome, si no tienes insuficiencia renal, si tienes edema pulmonar, por ejemplo, o sea, ya criterios severos, o tienes plaquetopenia que sigue disminuyendo. Por eso es importante que tú en 12 horas le valores a esa paciente. Si es que ves que puedes continuar, sigues. Cada 12 horas hay que hacer un perfil toxémico.
También pregunta, ¿la preeclampsia y la enclampsia es lo mismo? No, preeclampsia, acuérdense, hipertensión arterial más proteinuria. Eclampsia es presión arterial más proteinuria más convulsiones. Okay. También dicen por aquí, ¿qué porcentaje de pacientes con preeclampsia avanzan a preeclampsia? ¿Qué porcentaje de pacientes con preeclampsia avanzan a eclampsia? Sí, señor. Depende de muchos factores, depende inclusive el lugar, depende de la localidad, pero generalmente un 15% de las severas. Dice también por acá, doctor, para el inicio de la administración de ASA, ¿se puede iniciar a partir de las 12 semanas? Perfecto, inclusive desde antes. Les pongo un ejemplo. Paciente que tuvo preeclampsia en el embarazo anterior tiene una alta casuística de volver a tener preeclampsia, igual 20-1. En esa paciente le das al inicio, desde la semana, desde que te enteraste que está embarazada, le das. Hace 4 semanas te trae y te dice, doctor, me salió un examen positivo de beta-HCG cuantitativa, ya, empieza a tomar aspirina. Entonces, mientras lo más rápido puedes utilizarlo mejor. Y en aquellos pacientes que le encuentras la arteria uterina alterada, pues le das a las 12, por ejemplo, que hasta el eco está perfecto. Entonces, mientras más rápido, mejor. Nos dicen también que muchas gracias, que excelente ponencia, doctor Iván. Chévere, gracias. Por acá otro. Dicen, doctor, ¿y la recomendación de la suplementación de calcio en aquellas pacientes que lo requieran, desde qué semana lo recomiendo? Desde el inicio. Por eso es importante ver también, por ejemplo, a una paciente que, yo en mi caso, estoy hablando de Ecuador, una paciente en la parte pobre, digamos, que venga y no, que es una paciente pobre, que sabemos que no come de manera adecuada, yo le voy a dar calcio, porque mandarle a hacer calcio en mi país, el ministerio no les da ese examen gratuitamente, tienen que poner de su bolsillo. ¿Y con qué dinero? Y peor ahorita, con la pandemia que está haciendo pedazos a todo el mundo. Entonces, en esos casos le doy desde el inicio. Pero si yo con mis pacientes privadas, que estoy en un estatus medio alto, con seguro médico, que te pague el seguro a la paciente, entonces a ellas le puedo mandar a hacer determinación de calcio y vitamina D inclusive, porque también se sabe que hay muchos pacientes que tienen déficit de vitamina D. Entonces, en esos casos podrían hacer, pero generalmente tú te puedes dar cuenta clínicamente, semiológicamente del tipo de paciente que tienes. ¿Y cuánto es la cantidad de calcio que está demostrado que se debe dar? Pues 1000 miligramos. Listo, por acá Rocío pregunta, excelente ponencia. ¿Podría repetir, por favor, el tratamiento para prevenir la preeclampsia? ¿Y desde qué semana hasta qué semana implica? Gracias. Perfecto, buena pregunta. Para prevenir preeclampsia categoría 1A, con factores de riesgo como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, diabetes y por problemas crónicos como insuficiencia renal, problemas neumológicos, o pacientes que te salió alterado la arteria uterina, o pacientes que tienen su embarazo anterior con preeclampsia, o sea, tienes factores de riesgo principales. Esa paciente tienes que darle de 100 a 150 miligramos de ácido acetilsalicílico. Ácido acetilsalicílico. Desde la semana que le encuentras, puedes dar entre la semana 16 y 24, te dice, pero obvio, si es que le das antes, mejor. Pero está indicado porque obviamente con los exámenes y todo, entre la semana 16 a 24 tienes para dar. Si te pasaste de la 24, no te sirve, ¿ya? Entonces, ¿hasta qué semana? Hasta la semana 36. Algunos te dicen hasta la 34, porque dicen ya a partir de la 34, ya pues si es que le da, nace el bebé, pero no, pues es mejor darla hasta la semana 36. Y acuérdense que para que dé a luz una paciente por lo menos se tiene que esperar 7 días. Por ahí dicen que no, que 48 horas, los anestesiólogos sacaron por ahí un estudio, pero sabemos que la agregación, acuérdense que te inhibe a las plaquetas de manera irreversible. O sea, te toca esperar que vuelva un nuevo pool de plaquetas, y las plaquetas, ¿en cuánto tiempo se generan? Cada 7 días. Por eso es que por lo menos semana 36, porque ya a 37 ya pueden hacer ese bebé. Karen Ramos también nos pregunta, ¿el sulfato de magnesio cuándo se utiliza? Sulfato de magnesio está indicado en preeclampsia para prevenir convulsiones. Eso significa cuando tienes criterios de severidad. Si tienes preeclampsia leve, no se debe utilizar sulfato de magnesio. Y la segunda, para ver si es que te van a hacer un bebé antes de la semana 32, está indicado para hacer neuroprotección. María Camila Cardoso pregunta, doctor, si tengo una paciente sin criterios de severidad,
pero el cervix es favorable, ¿debo iniciar neuroprotección fetal? El hecho de que tú tengas una preeclampsia, muy buena pregunta. Si tienes una preeclampsia leve, cualquier rato se te puede severizar. Eso significa que tienes que prepararte con esa paciente, dándole maduración pulmonar fetal y neuroprotección. A pesar de que no le estoy dando el sulfato de magnesio, ojo, no le doy para prevenir convulsiones, le estoy dando 24 horas solo para neuroprotección. Ok, Marta Batista nos dice muchas gracias, doctor, al igual que Alejandro Ramírez dice muchas gracias. Gracias igualmente. También nos llega otra pregunta. ¿Es conveniente extender el uso de sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio se debe dar hasta las 24 horas después del parto. O sea, no es que terminó el parto y se acabó, no. Tú tienes 24 horas inclusive que son críticas, te puede dar una eclampsia postparto. O sea, puede darse. Hay unas eclampsias que se conocen como, hay preeclampsias que no tienen un patrón determinado, pero das por lo menos 24 horas hasta después del parto o cesárea y valoras. Si es que ya no tiene criterios como inminentes de eclampsia, tú retiras el sulfato. Si no, te toca seguirle dando. Daniel nos dice excelente charla. Gracias. No sé si alguien tenga más preguntas para que las escriban por el chat. Dicen por acá. Disculpe mi ignorancia, pero ¿a qué se refiere con neuroprotección? ¿Qué hay que darle en ese momento? Pregunta Angie. No es ignorancia, tranquila, debes saber. Neuroprotección significa, a ver, ¿qué es lo que pasa con un bebé que van a nacer antes de la semana 37? En general, los problemas a largo plazo no hay respiratorios, a nivel intestinal, enterocolitis, y a largo plazo. Ese bebé que no desarrolló bien su función neurológica va a tener problemas de desarrollo cognitivo, de conducta, problemas de parálisis cerebral. Entonces, principalmente la parálisis cerebral, al momento que le da sulfato de magnesio, se ve que mejora de alguna manera la función neuronal, esta sinapsis, y evita que a largo plazo tengamos problemas. A eso significa neuroprotección, menos de la semana 32. Dice por acá Andrés Felipe, recordar la vigilancia de diuresis y reflejos osteotendinosos al momento de usar sulfato de magnesio. A ver, sulfato de magnesio en pacientes que tienen preeclampsia. A diferencia, fíjense en una cosa rápida que les voy a decir aquí. Si van a hacer solo neuroprotección porque tienen una paciente con amenaza de parto prematuro, no es tan tóxico el sulfato de magnesio porque no tiene endoteliosis. No tiene un problema de endoteliosis generalizada, pero la paciente que está con preeclampsia tiene la endoteliosis donde está con problema hepático, renal, probablemente cardíaco, todo el problema de la preeclampsia. Entonces se vuelve un poco tóxico. Entonces tienes que cuidar muy bien lo que acaba de decir tu compañera, como no me acuerdo el nombre que lo dijo. Hay 3 cosas que uno tiene que cuidar. Bueno, 4. Las 3 es los lugares a los que el sulfato de magnesio puede ser tóxico. 1, la parte nerviosa, puede generar depresión nerviosa. Entonces controla ROTS, reflejos osteotendinosos. 2, afecta y genera depresión respiratoria. Por ende, tienes que controlar la frecuencia respiratoria. Todo lo que les estoy diciendo se controla cada 30 minutos o cada hora. Es lo que les toca a ustedes de internos, ¿no? El interno le toca estar acá anotando todo esto. Y el tercero, la diuresis. Por eso estas pacientes tienen que estar puesta una sonda. Diuresis horaria, que tiene que ser más de 30 ml cada hora. Y la cuarta, los magnesios. Pero esto no se hace en públicos. La magnesemia es cara. En mi hospital sí lo hacemos, magnesios lo hacemos cada 4 o 6 horas y el nivel terapéutico tiene que ser menor entre 4 y 8 miligramos. Vuelvo a repetir, esto es importantísimo. Nivel terapéutico de magnesio entre 4 y 8 miligramos. Si se pasa de 8 ya entras en toxicidad. Listo, muchas gracias Andrés Felipe Ariza por tu pregunta. Agradecemos a todos por su participación y especialmente a usted, doctor Ortega, por aceptar nuestra invitación y brindarnos esta excelente conferencia. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como Hacemutca en Instagram y Facebook, al igual como ya lo mencionó el doctor, lo pueden seguir en Instagram como @gine_nox. Y ahí les puedo dar en los comentarios para que vayan.
Listo, chicos, muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación. A usted muy amable, gracias. Listo. Chao, que les vaya bien, cuídense. Bueno.